Ya estamos de vuelta y qué alegría el poder adorar y alabar a Dios juntos. Pero para que esto sea posible y seguro, necesitamos seguir estas normas de protocolo, control, previsión y bioseguridad, porque el COVID aún está con nosotros. Recuerda, es tu responsabilidad evitar los contagios. Al ingresar, evita el aglomeramiento, los saludos de contacto, conversaciones grupales en la entrada, pasillos, salones o alrededores de las instalaciones del templo. El uso de la mascarilla o tapaboca es obligatorio y debe cubrir nariz y boca todo el tiempo. Chequea tu temperatura antes de salir al templo. Al ingresar se te tomará la temperatura y la misma no deberá pasar de 37 grados centígrados. Si es superior a esta, no se te permitirá la entrada al templo. En la entrada del templo deberás usar una bandeja de desinfección para la suela de los zapatos y su respectiva alfombra de secado. El gel antiséptico o solución alcoholada será de obligatoria aplicación para cada asistente. Asimismo, deberá usarse algún tipo de alcohol en aerosol. Respetando estas normas y siguiendo las recomendaciones, disfrutaremos de una experiencia espiritual inolvidable junto a nuestros hermanos. Ya estamos de vuelta, pero recuerda, es tu responsabilidad evitar más contagios. Hoy finalizamos noviembre y prácticamente comenzamos diciembre esta semana, es decir, iniciamos el último mes del año. Dios ha sido bueno con nosotros y hasta aquí nos ha guiado. Ha sido totalmente para nosotros una bendición poder producir este espacio Sábados de Esperanza. También la bendición de la tecnología, como lo es YouTube en el canal de Comunicaciones UBOC y el circuito de emisoras Hope Radio Venezuela, que durante todo este año nos han permitido acercarnos a ustedes. Razones para agradecer hay muchísimas, sobre todo esta semana que iniciamos la Semana de Gratitud titulada Bendecidos por tu fidelidad. Estoy segura que cada uno de ustedes tiene muchas bendiciones que enumerar. Para iniciar la programación de hoy, lo haremos con una oración. Acompáñenme. Querido Dios, te damos infinitas gracias porque siempre has cuidado y siempre cuidarás de nosotros. Quédate con nosotros en este momento, acompáñanos en esta programación y siéntete honrado de ser nuestro invitado especial. Todas estas cosas te las agradecemos y te las pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Mira tu dolor, aún en tu interior, cuando solo te encuentres, mira a tu alrededor. Dios nunca te ha dejado. A tu lado Él está. Cuando sientas frío, su amor te cubrirá. No estás solo. No estás solo, no estás solo. Dios a tu lado está, si Él está. A tu lado Dios está. Quizás tus amigos
ese amor eterno, pues lo hace mucho ya. Es duro aceptar esa realidad, pero llorar no, nunca está de más. Descongela el hielo con su amor, viajará muy lejos el dolor. Su palabra en tu oído te invitan a soñar, que no estás solo. Solo no, a tu lado está, Él siempre está, oh sí. No estás solo, no estás solo. La lección de esta semana toca el tema prácticamente central de toda la Biblia. Lo que Dios pide de nosotros es nuestro corazón. Repasemos a continuación. Este video es patrocinado por Yadpa, donde cada libro es un mundo nuevo. Escuela Sabática Like presenta la serie La Verdad Presente en Deuteronomio. Lección 9. Cuando te convirtieres con todo tu corazón. Mientras Cristina hacía las tareas propias del hogar, llevaba su teléfono celular a cada rincón de la casa. Cuando sonaba, contestaba rápidamente, pero por sus gestos, sus pequeños hijos comprendían que con cada llamada terminaba más triste y decepcionada. Mami, ¿qué te pasa? ¿Estás esperando una llamada de alguien? Sí, hijita. Estoy esperando una llamada de tu hermano mayor. Tiene 2 semanas sin llamarme. ¿Y estás preocupada? ¿Crees que le pasó algo? No, sé que está bien porque siempre sube cosas en sus redes sociales. Ojalá que así como saca tiempo para las redes, también sacará tiempo para llamarme. Para Cristina no era nada difícil marcar el número de su hijo y hablar con él. El problema es que siempre era ella la que lo hacía y anhelaba de todo corazón que Lorenzo, su hijo mayor, se preocupara por llamarla. Ojalá que me llamara. ¿Cuánto daría porque fuera él quien se preocupara por comunicarse esta vez? El ojalá de Cristina es algo bien interesante. Su ojalá no responde a una imposibilidad de hablar con su hijo. Ella misma podía llamarle, regañarle e incluso obligarle a reportarse al menos 2 veces por semana. El ojalá de Cristina responde más bien a un anhelo, a un profundo deseo en su corazón de que su hijo Lorenzo extrañara a su mamá, tanto como ella a él, y la llamara motivado por el corazón. ¿Saben que Deuteronomio nos indica que Dios también tiene un anhelo? Así como lo oyen, es interesante pensar que un Dios que todo lo puede anhele algo como si no lo pudiera tener. Por eso la pregunta de esta semana es: ¿qué nos enseña la Biblia acerca del anhelo de Dios y cómo podemos responder a ese anhelo? En primer lugar, que el anhelo de Dios es por nosotros.
Normalmente usamos la palabra ojalá cuando pensamos en algo que no podemos tener y lo anhelamos de todo corazón. Ojalá tuviera un telescopio para ver el eclipse de luna. Ojalá tuviera un piano para poder practicar más. Es muy normal que todos nosotros digamos ojalá. ¿Por qué? Porque no podemos tener todo lo que quisiéramos tener. Pero la Biblia dice que Dios es el dueño de todo y que hace todo lo que quiere, por lo que sería muy extraño escuchar a Dios decir ojalá. Pero eso fue justamente lo que Dios le dijo a Moisés refiriéndose a su pueblo. Ojalá su corazón esté siempre dispuesto a temerme y a cumplir todos mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos siempre les vaya bien. El término hebreo aquí traducido como ojalá es miyiten. En otras versiones, como la Reina Valera 1960, traducen miyiten como quien diera. Quien diera que tuviesen tal corazón. ¿Lo notan? Ese quien diera se parece mucho a nuestra expresión latina cuánto daría por, expresión que usamos cuando anhelamos algo con todas las fuerzas de nuestro corazón. Es como si Dios estuviera diciendo, ¿cuánto daría yo porque mis hijos me amen, me reverencien y me obedezcan? ¿No les parece maravilloso? El Creador del universo, el Dios Todopoderoso, pronunciando una frase que generalmente se asocia con nuestras limitaciones. ¡Qué ejemplo de la realidad del libre albedrío! Aquí vemos que hay límites en lo que Dios se permite hacer en medio del gran conflicto. Aunque pudiera forzarnos si quisiera, el uso de miyiten revela que Dios no está dispuesto a pisotear nuestro libre albedrío. El anhelo de Dios somos nosotros, y así como Cristina anhelaba la llamada de su hijo, Dios anhela de todo corazón que tú y yo volvamos nuestro corazón a Él, no por la fuerza, sino por nuestra propia iniciativa. En segundo lugar, que el anhelo de Dios contiene una promesa. ¿Saben qué es la presciencia de Dios? Que Dios sabe de antemano lo que va a suceder y las decisiones que va a tomar cada persona. Correcto, como cuando Jesús le anunció a Pedro que lo negaría 3 veces. Gracias a su presciencia, Dios es capaz de predecir con toda exactitud lo que ocurrirá con una persona, con una nación o incluso el devenir de los imperios mundiales en toda la historia de la humanidad. Sin embargo, ese preconocimiento no invalida las decisiones individuales, nacionales o mundiales. Simplemente, Dios sabe qué decisiones se van a tomar, pero insiste en invitarnos a tomar la decisión correcta, a arrepentirnos y a buscarle. Un ejemplo de ello lo encontramos en Deuteronomio 4, 25 al 29. Dios sabía que su pueblo, después de entrar a la tierra prometida, pasadas 1 o 2 generaciones se iba a corromper, iban a adorar ídolos e iban a ser dispersados entre las naciones. Y se los hizo saber, pero también les hizo saber a través de Moisés que su anhelo de verlos volver era tan grande que si lo buscaban de todo corazón, lo encontrarían. Pero si desde allí buscas al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, lo encontrarás. Porque el Señor tu Dios es un Dios compasivo, que no te abandonará ni te destruirá, ni se olvidará del pacto. Maravillosa gracia de Dios. Su anhelo también contiene una promesa que nos recuerda a la que siglos más tarde pronunció a través del profeta Jeremías. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Y en tercer lugar, que el anhelo de Dios contiene un llamado. Hemos dicho que el anhelo de Dios es que vayamos a Él y que ese anhelo contiene la promesa de que nos recibirá y nos bendecirá. Pero para que eso ocurra debe suceder algo. En el caso de Lorenzo, ¿qué debía hacer para cumplir el anhelo de su mamá? Debía dejar de bobear en las redes y acordarse de su mamá. Y hacer 3 cosas: tomar el teléfono, marcar su número y disculparse. Correcto. En Deuteronomio, Dios también nos indica 3 cosas que debemos hacer para restaurar nuestra comunicación con Él. Paso 1, el arrepentimiento. Paso 2, la conversión. Y paso 3,
la obediencia. Sucederá que cuando hubieren venido sobre ti todas estas cosas, y te arrepintieres, y te convirtieres a Jehová tu Dios, y obedecieres a su voz con todo tu corazón, con toda tu alma, entonces Jehová hará volver a tus cautivos, y tendrá misericordia de ti. El arrepentimiento es una profunda tristeza por el pecado. Juan el Bautista decía: ¡Arrepiéntanse! Porque el reino de los cielos está cerca. Somos pecadores y por ello debemos arrepentirnos de nuestros pecados, cambiar nuestras costumbres pecaminosas y tomar la decisión de apartarnos de ellas. Y ese arrepentimiento solo lo podemos lograr con la ayuda de Dios. La tía Elena así lo confirma. Ni siquiera podemos arrepentirnos sin la ayuda del Espíritu de Dios. El arrepentimiento proviene de Cristo, tan ciertamente como el perdón. La conversión es literalmente volvernos a Dios, del hebreo teshuvá, que significa volver o regresar. Es como tomar el teléfono otra vez y comunicarnos otra vez con Dios. Correcto. Y la obediencia es abandonar el pecado y actuar de acuerdo a la voluntad divina. 3 pasos para teshuvá, 3 pasos para volver a Dios. Pero oigan bien, el Señor fue claro al decir que esos 3 pasos deben hacerse con todo tu corazón y con toda tu alma. Es decir, un arrepentimiento sincero y un deseo ferviente de volver a Dios y obedecerle. Sonó el teléfono y Cristina oyó la voz de su hijo. Su anhelo se hizo realidad. Lágrimas de gozo corrieron por sus mejillas al dar una vez más la bendición a su hijo. Ahora somos nosotros quienes debemos cumplir el anhelo de Dios, atender su llamado y recibir su promesa. Arrepiéntanse y crean en las buenas nuevas. Escuela Sabática Like les invita a seguir estudiando juntos la serie La Verdad Presente en Deuteronomio. Ya puedes adquirir en tu librería Yatma más cercana el libro Encuentros Decisivos de Roberto Badenas. Suscríbete y comparte. Recuerden que juntos podemos crecer más. Desde el Medio Oriente nos llega el relato misionero, específicamente del país de Irak. Disfrutemos a continuación. Estoy en la ciudadela de Erbil, Irak. Esta ciudadela tiene más de 5.000 años de historia. La rica historia de este particular lugar se remonta a los asirios, los babilonios, los griegos, los romanos, pasando por los otomanos y ahora, por supuesto, esta gran área kurda. Esta particular ciudadela tiene profundas conexiones con la historia bíblica. Piensa en todos estos diferentes imperios, las guerras que se pelearon y todo lo que se hizo. Este lugar es una de las civilizaciones más antiguas del mundo. Me gustaría mostrarles solo una parte. Me encuentro en la ciudadela de Erbil. Me recuerda todos esos importantes periodos bíblicos. Los babilonios, los asirios, los persas, que se ubican más bien en Irán. Pero también aquí. E incluso los griegos y romanos. Y no olvidemos a los kurdos. Los kurdos de aquí son los descendientes de los medos del imperio medo-persa. Es interesante que todos los profetas bíblicos del Antiguo Testamento se referían a este territorio diciendo: Israel está perdiendo importancia, no está siguiendo al Señor.
y describiendo sus enfrentamientos con Babilonia y Asiria. Luego un Daniel cautivo y Babilonia y el imperio medo-persa. Todas estas historias nos rodean en esta parte del mundo. En la esencia de esas profecías, de esos profetas, había algunas preocupaciones principales. Una es que el pueblo debía seguir a Dios. Realmente, los profetas están confrontando al pueblo de Dios, diciéndole que debe arrepentirse, volverse hacia Él y seguirlo. Lo segundo es que no debían tener falsos dioses en sus vidas. Y lo tercero es que debían ser bondadosos, amables y justos con otros pueblos. El bienestar social era extremadamente importante para Dios y estos profetas. Pienso que podríamos tomar en serio ese consejo. Podemos ser humildes y penitentes. Podemos desterrar todos los dioses falsos en nuestras vidas. Podemos mirar a los demás y ser amables, generosos y justos para ser representantes de Dios en este mundo. ¿Me acompañaría para ser un representante de Dios hoy? Entonces harán como su Padre que está en el cielo. Él hace que salga el sol sobre los buenos y los malos. Él creció aquí, ¿no? ¿Quién es ese hombre allí? Entonces Es Jesús. ¿Profeta? ¿Hace milagros? Es un carpintero. ¿No viven sus hermanas aquí? ¿Dónde obtuvo tanta sabiduría? Pero... Todos honran a los profetas, excepto las personas de su tierra y de su familia. ¿Qué pasó? Es Juan. Está muerto. Quiero estar solo. Adelántense a Bethsaida, dijo. No te quejes. Creo que ya llegaremos. Eso yo no lo creo. ¿Qué? ¡Un fantasma! ¿Fantasma? Si ellos no... ¡Ah! No se asusten. Soy yo. No tengan miedo. ¿Pedro? Si de verdad eres tú, dime que camines sobre el agua. Ven. ¡Estoy caminando! ¡Oh, oh! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! 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 ¡Señor, sálvame! Pedro, ¿por qué dudaste?
¡Eres el Hijo de Dios! Joe y Susan decidieron poner a Dios en primer lugar a pesar de sus temores y incertidumbres sobre el futuro. ¿Cómo puede su ejemplo ayudarnos a poner a Dios en primer lugar hoy? Tras un viaje de campaña de fin de semana, Joe, director de informática de Silver Spring, Maryland, notó algo extraño mientras estacionaba su automóvil en la casa. Había un rastro de aceite por toda la calle que, aparentemente, procedía de su vehículo, un Sub Isuzu Trooper. Joe llamó a su amigo Eric para pedirle ayuda. Cuando su amigo llegó, descubrió que se había producido una fuga de aceite en la junta de goma del filtro de aceite y le advirtió que probablemente los daños del motor eran graves. Calculó que las reparaciones podrían costar más de $3,000. Joe se había casado recientemente con su esposa Susan. La pareja tenía unos $3,000 en el banco. Enfrentarse a la perspectiva de tener que utilizar todos sus ahorros en un imprevisto no fue fácil. Además, Joe le preocupaba retrasarse en la devolución del diezmo, pues ya debían aproximadamente $1,500 de los últimos 3 meses. La pareja dialogó, pero Susan no pensó 2 veces antes de dar prioridad a la devolución del diezmo. Oraron juntos y decidieron poner a Dios en primer lugar, devolviendo el diezmo en lugar de reparar el automóvil. Tras tomar esta decisión, el amigo de Joe, Eric, los llamó y les aconsejó que fueran a la gasolinera que le había cambiado el aceite poco antes del viaje del campamento. La gasolinera envió un mecánico a casa de Joe y, para su sorpresa, después de hacer una inspección, el mecánico se hizo responsable del motor dañado. El seguro de la gasolinera lo cubrió con $3,000. Cuando terminó las reparaciones, el mecánico les envió un cheque de $1,500. Joe y Susan se sorprendieron porque el Señor no solo les proporcionó los recursos para arreglar el sub, sino que también les devolvió los diezmos. El segundo milagro ocurrió más tarde, cuando decidieron vender su sub. Joe fue contactado por Wayne, director de compras de la sede de la iglesia adventista. Wayne le comentó que un misionero necesitaba un Sub Isuzu Trooper, exactamente el mismo modelo que el coche de Joe. ¿Estás pensando venderlo?, dijo Wayne. Le ofreció a Joe un precio justo por el vehículo, lo envió a África y le prometió mantenerlo informado sobre lo que ocurriría con su viejo sub. Cuando se vendió el sub, el vehículo había recorrido 40,000 millas. Unos 18 meses más tarde, Wayne compartió con Joe que el coche ya había recorrido más de 160,000 kilómetros. Unos años más tarde, Wayne le informó a Joe que el sub ya había superado los 300,000 kilómetros. Fue el Señor quien lo mantuvo firme para aquel misionero, dijo Joe. Ahora, con 61 años, Joe cuenta que esta experiencia le enseñó una lección crucial sobre la misión y la importancia de devolver primero los diezmos. Joe y Susan pusieron a Dios en primer lugar. Su valentía nos inspira hoy. Jesús renunció a todo para redimirnos y su amor nos inspira a poner su reino en el primer lugar de nuestras vidas. Al devolver nuestros diezmos y las ofrendas regulares, seamos desafiados a poner a Dios en primer lugar. Hoy nuestros templos están cerrados. Tampoco podemos reunirnos con nuestros grupos pequeños. Pero la iglesia sigue más viva que nunca. Así como los primeros cristianos, cada hogar se ha convertido en una casa de esperanza. Mientras el mundo está en pausa, nuestra fe sigue viva. Adoramos el día sábado. Descubrimos nuevas maneras para seguir hablando a otros del amor de Dios y de su segunda venida. Pero muchos miembros fieles se preguntan, ¿cómo podemos devolver a Dios aquello que le pertenece? Para hacerlo, tienes 2 alternativas. Puedes hacer una transferencia directa a la cuenta de tu asociación o misión, utilizando los datos que aparecen al final de este video. Después envía una fotografía del comprobante al tesorero de iglesia por correo electrónico o WhatsApp, junto con todos los datos que se colocan en el sobre tradicional. No olvides detallar los montos de diezmos y ofrendas. Si no te es posible realizar una transferencia,
Guarda tus diezmos y ofrendas en un lugar especial y ponte en contacto con tu pastor para conocer la forma de hacerlos llegar a la tesorería de tu iglesia. Tus diezmos y ofrendas son resultados de tu fidelidad a Dios y permiten que la obra del Evangelio siga adelante. El capítulo de hoy de la serie Linaje nos recuerda al reformador Juan Calvino. Disfrutemos. Linaje. Juan Calvino, los primeros años en Francia. Episodio 26. Juan Calvino nació en Noyon, cerca de París, el 10 de julio de 1509. Era tan solo un niño de 8 años, cuando Martín Lutero, un hombre de 34 años, clavó sus 95 tesis en las puertas de la iglesia de Wittenberg. A Calvino no le tocó una educación tan severa como a Lutero, sino que tuvo una infancia feliz, disfrutando de una buena educación y con un futuro prometedor. A los 12 años lo nombraron capellán en una de las iglesias de su ciudad y le afeitaron la cabeza con la tonsura de consagración. Al crecer, decidió que quería hacerse cura. Pronto destacó por sus habilidades intelectuales, su vida sin tacha y su devoción religiosa. Todos estaban convencidos de que llegaría a ser un gran defensor de la Iglesia Católica. Calvino escuchó de las nuevas doctrinas con estremecimiento sin dudar ni un momento que los herejes que las aceptaban merecían el fuego, donde a menudo eran quemados. A la edad de 14 años, una plaga atacó la ciudad donde vivía Calvino. Así que se traslada a París e ingresa en la Universidad de París. Ocurrió algo de lo más interesante, ya que uno de sus compañeros era un joven llamado Ignacio de Loyola. Ignacio de Loyola llegaría más tarde a fundar la Orden de los Jesuitas, un movimiento muy diferente de lo que Calvino iba a liderar. Dos estudiantes destacados que tendrán un impacto muy diferente en el mundo. Más tarde, Calvino dejó los estudios de sacerdocio para estudiar leyes, siguiendo los pasos de su padre y su propio deseo. Acabó su doctorado en leyes en la Universidad de Orleans. Sin embargo, al fallecer su padre, reconsidera su camino y su dirección en la vida. El primo de Calvino se unió a los reformados. Estando en público, se pusieron a debatir. Calvino defendió a capa y espada la posición de la iglesia, rechazando las nuevas enseñanzas. Pero cuando estuvo a solas, reflexionó. Una convicción de pecado se apoderó de él. Se vio a sí mismo sin un mediador. La confesión y las penitencias habían sido en vano y nada de eso le daba paz. Un día decidió visitar una plaza pública, donde presenció la quema de un mártir. Se quedó maravillado por la expresión de paz en su semblante y lo comparó con sus sentimientos de vacío, duda y oscuridad. Sabía que los mártires apoyaban su fe en la palabra de Dios, así que se propuso a estudiar la Biblia para ver si daba con el secreto de su felicidad. Al estudiar la Biblia, encontró a Jesucristo. Nadie sabe con certeza cuándo experimentó Calvino su conversión, pero no hay duda alguna de ello. Su conversión bastó para motivarlo a abandonar su deseo de ingreso al sacerdocio, y también abandonó la idea de convertirse en abogado. Esta idea iba a pasarle factura. Tuvo que renunciar a un salario cuantioso y a las comodidades de la vida a las que estaba acostumbrado. Calvino se unió a un pequeño grupo de protestantes, predicando el evangelio de casa en casa durante 2 años. Las autoridades decidieron capturarlo y matarlo. Llegaron a la casa donde residía, pero gracias a la sagacidad de unos amigos lograron mantener a los oficiales en la puerta el tiempo necesario para bajarlo por la ventana, y logró abandonar la ciudad.
Algo que aprendemos de la vida de Calvino es que, sea cual sea el camino que hayas emprendido en la vida, no significa que debas seguirlo por el resto de tu vida. Al principio quería ser cura. Su padre quería que estudiara para ser abogado y acabó abandonando las dos cosas para llegar a ser un reformador que cambiaría la imagen de toda la cristiandad. Quizás estés estudiando una carrera que no disfrutas del todo o con la que no te identificas. Quizás estás haciendo lo que tus padres te han impuesto, pero ¿sabes qué? En realidad no es tu llamado. Puede que Dios te esté llamando a algo diferente. Te animo a que, si es tu caso, dejes que el Señor te guíe. Quizás tengas que cambiar de carrera o dejar tu trabajo, pero cuando lo hagas es cuando tendrás verdadera satisfacción y sentirás que tu vida tiene propósito y significado. Reconocer y agradecer a Dios por su fidelidad es la intención de la semana que hoy inicia. Para ello, tenemos la presencia del pastor Osmar González, quien es el secretario ejecutivo de la Unión Venezolana Occidental, así también como el departamental de mayordomía. Bienvenido, pastor. Estamos seguros de que su mensaje refrescará nuestros corazones. Feliz sábado, mis estimados hermanos. En esta mañana queremos saludarles a cada uno de ustedes al inicio de esta semana muy particular. La hemos apartado exclusivamente para conversar y compartir en cada una de las congregaciones un mensaje especial de acción de gracias y mayordomía, para recordar las grandes hazañas que Dios ha hecho en medio de su pueblo durante todo este año. Razones para agradecer tenemos muchísimas. Cada día es un gran milagro que Dios hace en cada uno de nosotros y en nuestra familia. Así que a partir de ahora y durante toda esta semana, quisiera que pudieras conectarte en cada una de las iglesias, participar también y preparar una ofrenda muy especial, la ofrenda de gratitud de este año. En esta mañana me gustaría compartir con ustedes unas promesas muy especiales que salieron de los labios de Jesús. Vayan conmigo al libro de Mateo capítulo 6, del versículo 25 en adelante. Es un mensaje apropiado para comenzar esta semana. La semana de acción de gracia, la semana de reconocer lo maravilloso que es Dios y la forma como Él se preocupa por las cosas más sencillas de la vida, con la intención de que nosotros podamos vivir más confiados en Él. Él ha dispuesto cada una de las bendiciones para nosotros, de tal manera que debemos confiar en lo que Él hace, en su mano, en su provisión. Quisiera que me acompañaran al libro de Mateo capítulo 6, 25 en adelante. Yo voy a leerlo acá para ustedes en la traducción en lenguaje actual. Me gusta esta traducción, bien sencillo, e ilustra claramente lo que queremos compartir con ustedes en este sábado de mañana. Dice la palabra de Dios en Mateo 6, 25 en adelante. No vivan pensando en qué van a comer, o qué van a beber, o qué ropa se van a poner. La vida no consiste solamente en comer, ni Dios creó el cuerpo solo para que lo vistan. Miren los pajaritos que vuelan por el aire. Ellos no siembran ni cosechan, ni guardan semillas en granero. Sin embargo, Dios, el Padre que está en los cielos, les da todo lo que necesitan. Y ustedes son más importantes que ellos. ¿Creen ustedes que por preocuparse vivirán un día más? Aprendan de las flores que están en el campo. Ellas no trabajan para hacerse sus vestidos. Sin embargo, les aseguro que el rey Salomón se vistió también como ellas, aunque tuvo muchas riquezas. Si Dios hace tan hermosas las flores que viven tan poco tiempo, ¿acaso no hará más por ustedes? Veo que todavía no han aprendido a confiar en Dios. Ya no se preocupe por lo que van a comer, o lo que van a beber, o por la ropa que se van a poner.
Solo los que no conocen a Dios se preocupan por eso. Ustedes tienen como Padre a Dios que está en los cielos, y Él sabe lo que ustedes necesitan. Lo más importante es que conozcan a Dios como único Rey y que hagan lo que Él les pide. Dios les dará a su tiempo todo lo que necesiten. Así que no se preocupen por lo que pasará mañana. Ya tendrán tiempo para eso. Recuerden que ya tenemos bastante con los problemas de cada día. Cuando yo leo un texto como este, dicho por Jesús, allí en el monte de las bienaventuranzas, en Capernaum, a la orilla del lago, cuando Él expresa este mensaje tan importante, es un mensaje que forma parte de ese discurso inicial. Podríamos llamarlo un discurso inaugural de su reino aquí en la tierra. Es decir, Él está estableciendo muchas cosas importantes. Si usted lee en el capítulo 5, ahí están las bienaventuranzas, una cantidad de enseñanzas importantes, el capítulo 6, el capítulo 7. Así que este texto que habla acerca de la confianza en Dios y de las preocupaciones forma parte central de todo lo que Jesús quiere decir para cada uno de los discípulos de aquel entonces y para nosotros también. La confianza en Dios es uno de los aspectos más importantes, más relevantes de la práctica en la vida cristiana. Nos está diciendo que nuestra fe debe ir cada día en crecimiento para que las cosas que hacemos de una manera común, como vemos aquí acerca del vestido, acerca de la comida, puedan darse por sentado en esa relación con Dios. Este tipo de oración, como dijo Jesús, no debe a nosotros desalentarnos, no debe preocuparnos, porque así como lo hace con la naturaleza, lo hace también con nosotros. Así que vamos a analizar un poco aspectos importantes, 3 o 4 cosas relevantes de este texto que lleva la intención de desarrollar la fe en nuestros corazones, especialmente en este tiempo. Ya cuando nos estamos acercando al fin de este año y hacemos un inventario, estoy seguro que podemos nosotros recoger muchas cosas y muchas razones para reconocer la mano de Dios en cada una de las cosas que hemos hecho. ¿Están de acuerdo conmigo? Podemos recordar todas esas cosas, cómo nos libró, cómo nos salvó, cómo proveyó en los momentos más complejos. Si tú y yo hoy estamos en el templo o estamos en nuestra casa y estamos aquí viendo y escuchando este mensaje, estoy seguro que allí hay mucha bendición. Tienes salud y Dios ha provisto para ti. Comienza el texto diciendo, por tanto, no os angustiéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber. La angustia y la preocupación vienen siendo una de las cosas más que más afectan al ser humano, aquellas que los paralizan, aquellas que le roban la paz. La angustia viene siendo un asunto que va sumiéndonos a nosotros para algunos inclusive hasta la enfermedad. La angustia es una ansiedad, es una situación de inseguridad sobre aquello que seguramente no ha sucedido y a lo mejor nunca sucederá. Nuestro corazón se acelera, nuestro pulso lo podemos sentir. Y ¿saben qué? Muchas veces, inclusive, encontramos algunas personas llorando en medio de su soledad y de su tragedia. La angustia sume a las personas en la desesperación. Y hoy cuando hemos sido abatidos, estos días, cuando hemos sido abatidos todavía por la pandemia, muchas personas están en ese pozo de desesperación. Sin embargo, el propósito del mensaje de esta mañana es que nosotros podamos sobreponernos a las preocupaciones y a la angustia. Alguien cuando se preocupa, está diciendo realmente en un mensaje solapado, le está diciendo a las personas y a Dios que no confía realmente en que Dios es capaz de sacarlo de esa situación. La angustia, podríamos decirlo así, es como una bofetada a la fe que Dios quiere que nosotros desarrollemos. Pero aquí está siendo específico. La angustia de la cual habla este texto es la angustia por 2 cosas.
Está hablando aquí de el comer, hablando acerca del beber y el vestido. 3 cosas que para muchas personas lo consideran sumamente importante e imprescindible. Comer. Dios nos hizo con una necesidad bastante que nosotros dependemos del alimento con tanta frecuencia. El alimento para nosotros se convierte entonces en una necesidad. 3 veces al día, poder tener en nuestra mesa el alimento, para muchas personas que viven del día a día es angustioso. Sin embargo, Dios coloca aquí un ejemplo. Habla acerca de los pájaros y está diciendo claramente, mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en granero, y vuestro Padre las alimenta. Y nos está desafiando. Las aves no tienen un refrigerador donde guardar el alimento, no tienen un granero donde acumular comida para los tiempos difíciles. Viven del día a día. Es una lección muy importante que nosotros debemos subrayar y debemos aplicar a nuestra vida. Dios quiere que nosotros aprendamos a depender de Él todos los días. Por alguna razón en el capítulo 9 de Mateo también encontramos el Padre Nuestro, donde dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Fíjese cómo dice, el pan diario. Está diciendo que vamos a depender de Dios diariamente. ¿Por qué Dios nos hizo así? Para que aprendamos a depender de Él a cada instante. Así como los pájaros no hacen ningún tipo de previsión, Dios quiere que nosotros aprendamos a depender de Él. Pero hay un detalle importante. Los pájaros tienen que salir todos los días a buscar el alimento. No le llega al nido, deben salir, deben colocar de su parte para que Dios haga lo demás. Dios espera también de nosotros la diligencia en estas cosas. Pero una cosa es la diligencia para conseguir los alimentos, otra cosa es la angustia por conseguirlo, la desesperación cuando sentimos que ya no tenemos y que se nos está acabando. La confianza en Dios en este aspecto es un asunto que debemos nosotros considerarlo y que debemos buscarlo y que debemos aprender a depender de Dios para conseguir el alimento. No solamente habla del alimento, dice aquí también que acerca del vestido. Y el ejemplo que coloca aquí lo vemos en el versículo 28. Dice que el vestido, y lo compara con los lirios del campo, con las flores. ¿Quién viste las flores? Dios. ¿Y cómo lo hace? Hace la comparación también aquí. Ni siquiera Salomón pudo vestirse como los lirios del campo. Él hizo de sus vestidos y de su vida y de su familia y de su reino el reino más poderoso y rico del mundo. Ni siquiera él con tanta riqueza pudo adornarse con la candidez, con la esplendidez, con la belleza de las flores. Ahora, me he preguntado muchas veces, ¿cómo es que un Dios tan poderoso, un Dios tan grande, permite que una flor dure tan poco? Nos está diciendo que la dependencia de Dios, así como el alimento y la duración de una flor o de una hierba, es tan corto. Lo que nos está diciendo también que nosotros necesitamos aprender a depender de Dios en las cosas más sencillas, en las cosas más simples de la vida. La comida y el vestido se convierte para los seres humanos en una necesidad primordial. Y cuando vamos a un supermercado o vamos a un centro comercial, vemos la gente tratando de suplir esas necesidades. Y cuando no lo tienen, sufren. Y cuando no lo tienen, lo procuran. Y algunos inclusive sacrifican su propia salud para conseguir el alimento y la ropa. Y aquí hace una pregunta importante en el versículo final del versículo 25. Por eso pregunta, ¿no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Todos tenemos un cuerpo para alimentar y un cuerpo para vestir, pero déjeme decirle que más importante es la vida del hombre, es el hombre mismo frente a las cosas materiales. Dios quiere que nosotros aprendamos a depender de Él en todas las cosas que hacemos. Y dice también más adelante, y si la hierba del campo que hoy es y mañana se quema, Dios la viste así, hace una pregunta que es sumamente relevante.
¿no hará mucho más por vosotros, hombres de poca fe? Y entonces me remito a esa expresión que leímos en la traducción de la Biblia del principio. Hace una pregunta que nosotros necesitamos responder. Dice, además de expresarlo de esta manera, ustedes son más importantes que ellos, hablando de los pájaros y de las flores. Por eso, esta pregunta que se hace acá y esta expresión que dice claramente, ustedes no han aprendido, veo que ustedes todavía no han aprendido a confiar en mí. Cuando nosotros dudamos, cuando nosotros procuramos suplir nuestras propias necesidades, estamos demostrando que no hemos aprendido a confiar en Dios. Estoy seguro que todos nosotros, nuestra familia, en algún momento, en todo este año, pudo encontrarse aquí en esta posición. La posición de dudar, la posición de angustiarse, la posición de caer en la zozobra y en la desesperación por no ver las cosas que nosotros necesitamos. Pero la fe va más allá de lo que nosotros podamos ver. La fe es una confianza implícita en el poder de Dios. Y Dios, por eso Dios nos desafía. Las flores, por un lado, y las aves, por otro, nos están diciendo, nosotros somos más importantes. Dios creó al ser humano, el hombre y la mujer, como corona de su creación. Por lo tanto, es algo que debemos colocar en nuestra mente. Si Dios lo hace con las aves, si Dios lo hace con las flores, la pregunta cae por sí mismo. ¿Cómo no lo va a hacer por nosotros? Dios espera que ya al final de este año, en esta semana especial de mayordomía, lleve el propósito de que cada uno de nosotros desarrolle fe en Dios. Así como Dios lo ha hecho en el pasado, Dios lo hará. Así como Dios lo hizo este año, Dios lo va a seguir haciendo. La angustia debe ser erradicada de nuestros corazones. Debemos nosotros aprender a confiar en Dios. Por eso dice el Señor, ya no se preocupen por lo que van a comer o lo que van a beber. Y hace una expresión muy poderosa, determinante. ¿Qué dice? Solo los que no conocen a Dios se preocupan por eso. ¿Qué expresión más importante? Que vamos a colocarla así en letras de oro y vamos a grabarla en nuestra mente. Dice aquí, solo los que no conocen a Dios se preocupan por eso. Nos está desafiando a confiar. Y si en algún momento nos encontramos dudando de lo que Dios es capaz de hacer, podemos entonces nosotros pensar y podemos razonar definitivamente que no conocemos a Dios. Juan 17:13 dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero. Fíjense lo que está diciendo. La vida eterna consiste en conocer a Dios. O sea que la vida eterna no va a comenzar en el futuro, no, comienza ahora, cuando nosotros conocemos a Jesús. Conocerlo es aprender a depender de Él. Conocer a Dios significa que toda nuestra vida, todo lo que nos rodea, más allá del alimento y el vestido del cual está planteado aquí en Mateo 6, más allá de eso, Dios espera que nosotros aprendamos a colocar todo lo que nos rodea, todo lo que viene de nuestra mano, todo lo que Dios nos ha dado, colocarlo allí como una ofrenda para depender de Él. La parte final del texto, repitiendo ese versículo importante, solo los que no conocen a Dios se preocupan por eso. Y dice, ustedes tienen como Padre a Dios que está en los cielos, y Él sabe lo que ustedes necesitan. ¿Qué expresión más importante? Ustedes tienen como Padre a Dios. Dios es nuestro Padre. Lo más importante, dice, es que conozcan al único Rey y hagan lo que Él les pide. Dios le dará todo a su tiempo. El versículo 33 en la versión Reina Valera dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Mira cómo dice aquí esta versión que acabamos de leer. Dios es nuestro Rey. Y si ese es nuestro Rey y nosotros somos sus súbditos, nos está diciendo que el Rey va a proveer para los súbditos. De igual manera, Dios, que es el Rey del universo, va a proveer para nuestras necesidades. Se acerca fin de año, apenas nos queda un mes.
Y nos preocupamos, tenemos también muchas tradiciones en nuestra familia. Nos gustaría pasar en familia momentos agradables, pero podemos pensar en algún momento que no tenemos el regalo para compartir o que no tenemos la ropa para colocar sobre nuestros cuerpos. Pero yo quiero decirte que si confías en Dios, si entregas tus necesidades en manos de Él, Él va a hacer por ti cosas extraordinarias. Él es el Rey, somos su súbdito y Él va a proveer para nosotros. Más que las aves, más que las flores, nosotros le pertenecemos a Él por creación y por redención. Quiero que Dios te bendiga en esta mañana y que toda esta semana de gratitud y alabanza puedas llevar estas enseñanzas en tu corazón y en tu mente. Preparémonos para lo que Dios hará durante toda esta semana y los días que quedan de este año. Que Dios te bendiga. Vamos a orar. Buen Padre que estás en el cielo, gracias por ser nuestro Rey y Señor, nuestro proveedor. Aquí hemos analizado en esta mañana esta promesa maravillosa donde tú nos desafías a desarrollar fe implícita en ti, Señor. Más allá de las lecciones que nos da la naturaleza, más allá de lo que hacen las aves, las flores, más que nuestro cuerpo, Señor, para ser vestido y alimentado, tú quieres que nosotros aprendamos a confiar en ti. En esta mañana, Señor, queremos reiterar esa promesa para que desarrolles nuestra fe a tal punto que pase lo que pase y suceda lo que suceda, nuestra fe se mantenga firme en ti cada día. Bendícenos durante esta semana, que seamos bendecidos al estudiar tu palabra y podamos nosotros tocar nuestros corazones para ofrecerte a ti, no solo la ofrenda que vamos a entregar, sino también nuestro corazón. Nuestra vida entera la dedicamos a ti. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga. Un corazón agradecido definitivamente es un corazón bendecido. Recuerda que durante toda esta semana en tu iglesia local se estará llevando a cabo la Semana de Gratitud. ¿Tienes razones para agradecer? Yo creo que todos, sobre todo este año, tenemos muchísimas razones para agradecer. Prepara tu ofrenda para el Señor para demostrarle cuán agradecido te sientes por cada una de sus bendiciones y por su fidelidad. Ten un resto de sábado feliz. Recuerda compartir este mensaje con quien lo necesita. También te queremos recordar que pronto nos volveremos a ver, posiblemente en un próximo sábado de esperanza. Ya estamos de vuelta y qué alegría el poder adorar y alabar a Dios juntos. Pero para que esto sea posible y seguro, necesitamos seguir estas normas de protocolo, control, previsión y bioseguridad, porque el COVID aún está con nosotros. Recuerda, es tu responsabilidad evitar los contagios. Procedimientos de control y bioseguridad. Las puertas deben permanecer abiertas en la entrada y salida para que los miembros no tengan necesidad de tocarlas y manipularlas. Los micrófonos deben ser desinfectados antes y después de su uso. Deben colocarse en un pedestal y no tomarse con las manos. Y si fuera necesario, entonces debe ser de uso personal y no debe ser compartido durante el culto. Las personas mayores de 60 años y los bebés y niños pequeños debieran a lo sumo abstenerse de asistir hasta pronto aviso, en especial los que han tenido síntomas de fiebre, gripe, tos y malestar general. Si atiendes un paciente con COVID o has tenido contacto con personas contagiadas en un tiempo menor a 7 días del contacto, evita asistir a las reuniones de culto. Todos los asistentes deben retirarse de las instalaciones y los alrededores del templo de manera inmediata, siempre manteniendo el distanciamiento social. Respetando estas normas y siguiendo las recomendaciones, disfrutaremos de una experiencia espiritual inolvidable junto a nuestros hermanos. Ya estamos de vuelta, pero recuerda, es tu responsabilidad evitar más contagios.